No sé si a usted le ha pasado que ha tenido momentos donde usted no se siente suficiente. Hace un tiempo atrás tuvimos una crisis con mi esposa donde no teníamos económicamente. Y recuerdo que de esos trabajos que salen, que a veces son esos trabajos que uno no conoce muy bien, pero uno dice por la necesidad yo me meto en cualquier cosa. Y recuerdo que salió una oportunidad para ir a ayudarle a un señor que trabajaba él tenía un camión y traía mercancía de Bogotá y la llevaba a diferentes pueblos de Cundinamarca, del Tolima. Y él me pidió o estaba buscando una persona que le pudiera ayudar a bajar sus productos. Recuerdo que eran detergentes. Y yo recuerdo que esa vez me fui muy temprano, nos encontramos allí para que yo lo ayudara a llevar la mercancía. Luego de allí que cargaron el vehículo, nos fuimos a llevar el producto. Y recuerdo que donde llegamos era un clima muy cálido, pegaba muy la calor. Y yo empiezo a trabajar y a bajar la mercancía y yo veía esos detergentes y yo decía, esto es pan comido, pan comido. Como a la media hora de estar bajando, literal, de estar bajando esa mercancía, yo recuerdo que ya yo no tenía fuerzas, me empezó a dar mareo, casi me desmayo, me quedé allí entre los detergentes y demás, y yo tenía una vergüenza con esa persona y decía, este man, ¿qué está pensando? Tras que soy bajito ahora me va a decir que este man es bien debilucho, bien flaco y no aguanta. Y creo que finalmente tuvo que esperar a mi ritmo, eso sí nos demoramos muchísimo para bajar el detergente y fue tanto que él me pagó para que yo bajara los detergentes, pero le tocó a él también empezar a trabajar conmigo. Y ese día yo me sentí tan mal, tan insuficiente. Recuerdo otro caso también un tiempo atrás donde entré a trabajar también. Uno dice vamos a darle a cualquier cosa, el Señor dice lo que venga a la mano hay que hacerlo. Y entré a trabajar también en una gran empresa donde ellos llevaban productos grandes, donde llevaban productos donde eran de aluminio y demás. Y recuerdo que a mí me contrataron para colocar eso en la bodega y sacarlo y colocarlo en unos carros. Y recuerdo que teníamos que cargar esos productos, esos gabinetes que eran supremamente pesados. Y recuerdo que se me cae un gabinete de esos cargando a otra persona y yo me sentí pues re mal. Luego ese mismo día tenía que amarrarlo para que en el camión se fuera porque era para otras ciudades y de repente el camión me contaron que yo amarré mal y el producto por allá se fue de cara y se rompieron unos vidrios y me tocó pagarlos a mí. Y en ese mismo día me tocó ir a acompañar a uno de esos hombres que llevaban allí la mercancía y de repente en el camino, por algo que yo no había sujetado bien, se cayó en el camino, pasó un carro y dañó eso. Para mí ese día fue frustrante, yo llegué a la casa, les confieso, y yo llegué, fue a llorar, pero a nadie, yo soy varón, pero que nadie me vea, pues yo estaba allí llorando. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted se siente insuficiente. Y a veces en la vida las cosas pasan de tal manera que usted dice, yo no voy a dar la talla, yo no quiero hacerlo. Cuando viene la insuficiencia usted quiere morirse, algunos quieren dejar todo botado y decir no más. Y yo creo que todos nosotros, mujeres y hombres, han tenido que pasar por situaciones donde se sienten insuficientes. Y precisamente en esta mañana yo quiero predicar, la suficiencia de Dios repite detrás de mí, la suficiencia de Dios es mi insuficiencia. O la suficiencia de Dios es lo que suple mi insuficiencia. Yo creo que nosotros vamos hoy a estudiar un pasaje precisamente donde los discípulos del Señor se encuentran ante una prueba difícil, ante una situación, y en esa situación ellos no saben cómo manejarla y cómo ellos se sienten insuficientes y cómo Dios puede volverlos suficientes. Y esa es la dependencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Hay situaciones en las cuales nos superan, pero que Dios nos quiere llevar a que realmente podamos pasarlas al otro lado. Y quiero que, por favor, vamos a ver el pasaje de Juan capítulo 6 y vamos allí a estudiarlo. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban en los enfermos.
Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús alzó los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan, ¿no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanto? Jesús dijo: hace que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, les decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Aquí podemos ver uno de los milagros que generalmente uno ha escuchado muchísimo sobre un milagro de los 5,000. Y aquí, este milagro de los 5,000 es un milagro donde se toman 5 panes y 2 peces y de repente se le da de comer a más de 5,000 personas. Y ya les voy a explicar por qué. Acá Jesús está diciendo que después él se encontraba al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y él le seguía una gran multitud. Esta gran multitud que lo seguía a Jesús es porque empiezan a ver a Jesús como un hombre que hace milagros, como un hombre que puede hacer un milagro en una enfermedad, quitar esa enfermedad y traer sanidad. Que él podía hacer un milagro de pronto para reconciliar la familia, o reconciliar las parejas, o qué sé yo, pero Jesús tenía mucha fama, o una gran fama, por el hecho de que era un hombre que hacía milagros. Entonces uno puede ver que a Jesús lo buscan. Ahora, él está con sus discípulos y sus discípulos están cansados. Este pasaje de Juan capítulo 6 es un pasaje que en los otros 3 evangelios la cuentan la misma historia. Porque no todos los milagros que están en Juan están en los otros 3 evangelios. Pero en los 4 aparece esta historia de que el Señor hace un milagro con los 5,000. Y entonces, si uno quiere verlo, Juan es un hombre que nos cuenta muy apasionadamente lo que pasó con el Señor, pero no es tan meticuloso como Marcos. Marcos, si usted quiere ir a buscar algo mucho más meticuloso, como empieza a explicar cada una de las cosas, uno puede ir a Marcos o a Mateo. Pero en este caso aquí en Juan no nos está contando esta historia y está diciendo precisamente que ellos están con todos sus discípulos y llega muchísima gente. Entonces hagan de cuenta que están en un lugar desierto y de repente allí empiezan a llegar las personas. 1, 2, 3,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Pero la palabra dice que más de 5,000 varones. ¿Más de 5,000 cuántos? Varones. Porque se dice como tal de que se contaban a los varones, pero no se contaban a las mujeres y no se contaban a los niños. Entonces se está refiriendo a que no habían 5,000, sino al parecer habían o mínimo 15,000 a 20,000 personas. O sea, imagínense en 15,000 a 20,000 personas. Y él está allí predicando el evangelio. Se corrió la voz de que Jesús hacía milagros y empezaron a llegar allí. Cuando ellos están allí con Jesús, entonces llega un momento donde él ve, están pasando una jornada larga, donde él está predicando el evangelio, él está hablando y demás, pero llega un momento donde él ve una necesidad, la necesidad de que estas personas no tienen que comer, la necesidad de que estas personas no tienen que beber, no tienen que alimentarles y demás. Y él sabe que de regreso a casa pueden demorarse muchísimo y demás. Entonces Dios o Jesús ve una necesidad. O sea, como que Jesús dice, estas personas tienen mucha hambre y demás, ahorita de vuelta a su casa, ¿qué hacemos? Y los discípulos dicen, pues busquemos como una panadería, pero no hay ninguna panadería, pues mandémoslos más bien para la casa y que se vayan. Porque ellos de alguna manera están cansados. ¿Están qué? Cansados. Y ellos están tan cansados que dicen, no, más bien ese chicharrón como que no. Como que usted llega a su casa y alguien le llega a pedir un favor y dice, no, ahorita no, que estoy cansado, estoy durmiendo, no. Ahorita domingo en la tarde no aguanta que pidan un favor y demás. Entonces como que los discípulos se quieren de alguna manera como lavarse las manos y demás, pero Jesús no.
Jesús ve la necesidad en ellos y Él atiende a su necesidad. Y además de atender a su necesidad, Él los mira con compasión y dice, estas personas están necesitadas. Entonces, lo primero que quiero explicar antes de iniciar o hablar sobre cómo Dios es suficiente en nuestra insuficiencia, es como el Señor empieza a tener algo que se llama compasión, como que Jesús llega en uno de los pasajes y levanta su cabeza y empieza a ver las ovejas. Porque el Señor nos compara como ovejas, porque las ovejas generalmente, si hay animales salvajes que se lanzan a las ovejas no se defienden, ¿se quedan ahí? Tratan de correr, es lo máximo que pueden hacer, pero no muerden, no hacen nada, pueden morder, pero su mordida realmente no es trascendental. Estas se dejan allí llevar, son fáciles. Si alguna de ellas se aparta, se puede quedar o caer de un barranco y demás. El Señor compara a las ovejas con nosotros. Mira el que está a su lado y mire si tiene cara de oveja. No mentiras, pero no critique, pila. Este dice, este tiene cara de ovejo. Cara de chivo. Pero miren, el Señor nos compara con las ovejas por varias razones. Porque las ovejas son dependientes, necesitan un pastor. Porque las ovejas son apetecidas por otros para tratar de robarse su carne o tratar de robar su lana. Nos compara con eso. Nos compara porque las ovejas no son fáciles para dormir. Las ovejas se complican, las ovejas tienen que estar todo muy bien controladito para poderse dormir. O sea, son bien mañositas y demás. Y el Señor levanta su cabeza y las ve con necesidad. En ese tiempo los que tenían que suplir la necesidad eran los fariseos. Y los fariseos eran los que tenían que dar respuesta ante sus necesidades espirituales, pero los fariseos no daban esa respuesta. Por eso el Señor dice que levanta su cabeza y empieza a ver la necesidad. Y empieza a decir, estas son ovejas que no tienen pastor. Son ovejas que realmente están allí perdidas. Son ovejas que tienen necesidad, y Él empieza a mirar el corazón de las personas, o empieza a mirarlos y Él puede adivinar lo que hay en el corazón de las personas. Él empieza a encontrar personas con temor a la muerte, con temor a la enfermedad, con temor a no tener la comida para suplir para su casa, con el temor a no cumplir sus compromisos, esas personas que tienen temor a no poder ser suficientes, con personas que tienen miedo al futuro, con personas que tienen miedo a perder un ser querido. Y Él empieza a ver a esas personas, como que Jesús no se queda allí, como que Jesús dice, esta persona está sufriendo, esta persona está pasando por un momento difícil, esta persona está pasando por una situación compleja, y Él dice que tiene compasión. ¿Que tiene qué? Compasión. Y yo creo que hay algo que es importante comprender, es que Dios nos ha dado a nosotros compasión para con los necesitados, para con las personas que están a nuestro lado. Generalmente uno dice, yo quiero ir a evangelizar por allá a África, yo me quiero convertir en misionero, pero no es capaz de predicarle a su familia, no es capaz de predicarle al que está a su lado, no es capaz de ayudarle al que está a su lado, y uno puede empezar a ver que en la necesidad o suplir la necesidad de otras personas se convierte más en otra cosa, pero no en compasión. Y el Señor tiene esta clase de compasión. Ahora, el Señor toma a sus discípulos y les empieza a hablar como, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, les está diciendo a los discípulos qué vamos a hacer. Y en el pasaje de Juan, básicamente le está diciendo a Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con qué? ¿Qué vamos a hacer con estas 20,000 personas que tienen hambre, que no tienen nada que comer? ¿Qué vamos a hacer? Es como una pregunta capciosa, pero antes de llegar a eso, ¿por qué hace esa pregunta? Podemos ver que el Señor escoge a personas que están en necesidad para ayudar a otros que están necesitados. Amén. Es difícil de comprender, pero Dios de alguna manera toma a personas necesitadas para suplir la necesidad de otras personas. O sea, como que Dios hubiera podido decir, bueno, vamos a hacer el milagro, como que, ¿por qué no el Señor hubiera dicho como, bueno, todos extiendan sus manos y cierren sus ojos a las 20,000 personas, y ahora va a caer maná del cielo, ¡pah! Cae maná del cielo. O hubiera dicho, ahí va a caer pollo frito, ¡pum! O van a caer dulces, o van a caer, uno hubiera podido decir, ¿por qué Jesús no lo hizo de esa manera? Porque la manera de suplir las necesidades de otros es con personas que están con necesidad. ¿A qué se refiere esto? A que los discípulos del Señor tenían necesidades.
y no estaban satisfechos, no estaban bien consigo mismo, y el Señor determina que esos son los que tienen que ayudar a otros. O sea, no es que Dios, la manera como Dios se glorifica, no es con gente perfecta, sino es con personas que son insuficientes, que Dios escoge para que ayuden a otros. Amén. Si yo comprendo eso, yo voy a poder entender que Dios a mí me hizo como un discípulo para caminar con Él, para comprender que como Él hizo, yo debo hacerlo, y que mi imperfección no se puede convertir en la excusa para no servir a otros. Amén. Porque estos discípulos, cuando se les pregunta a ellos, ¿qué vamos a hacer? A Felipe dice, solamente tenemos 200 denarios. ¿Qué son 200 denarios? Un sueldo de aproximadamente un año. O sea, no tenía mucho para poder darle a comer a 20,000. Y entonces generalmente cuando el Señor le pregunta a ellos que qué van a hacer, ellos lo primero que miran son sus bolsillos y dicen, no, con lo que tenemos no es suficiente. Y el Señor dice, eso es lo que quiero que entiendan. En su insuficiencia Dios va a hacer un milagro. ¿Dios va a hacer un qué? Un milagro. Ahora, quiero que comprendamos que el Señor entonces me llama a mí a servir a otros y ayudar a otros. Si tú, por ejemplo, eres una persona que tienes problemas con los de tu casa, si tú eres una persona que financieramente a veces las cosas no están funcionando bien, que te peleas con tus hijos o que te peleas en tu soltería, que te peleas con tu suegra o que te peleas con los de tu trabajo, tienes diferencias con tus compañeros en la universidad y demás, yo lo quiero felicitar. ¿Por qué lo quiero felicitar? Porque usted está calificado para servir a Dios. Amén. O sea, felicita al que está a su lado, hermano. Felicidades. Porque uno piensa en las matemáticas que tiene que estar súper bien para ayudar a otros. Y el Señor quiere decirle, no, discípulos. Ustedes van a ayudar a otros aun cuando ustedes no están bien. Y yo tengo que comprender eso. Generalmente uno se sienta con las personas y dice, pastor, yo quiero ponerme muy bien y demás y empezar a servir. No, el Señor está diciendo, con lo que tú tienes, Dios va a hacer cosas. Es lo que yo debo comprender. Hay una diferencia entre servir y ser siervo. Entre servir y ser ¿qué? Siervo. Servir se está refiriendo, bueno, yo voy a servir en la iglesia. Hoy tengo tiempo, no hay ningún problema, fin de semana, yo tengo tiempo para este trabajo y demás. El que sirve, de alguna manera sirve porque todo se acomoda para poder servir. Pero el que es siervo comprende que en todo momento está disponible para servir. O sea, como que Dios le dice, vas a servir a otros, vas a servir a otros. Y eso es lo que el Señor nos lleva, no a ser personas que en algún momento emocional uno quiere servir, sino que el Señor nos llama a que seamos siervos porque hay una responsabilidad con el otro. No sé si usted vio esta semana, fue terrible lo que sucedió en Brasil. Un hombre estaba tratando de cambiar una parte de las tejas y demás en un centro comercial. Y este hombre tiene una cuerda y siempre tienen una cuerda de vida. Recuerdan que es para que en algún momento, si se llega a prender, quedan en esa cuerda. Y este hombre quedó en esa cuerda de vida. Y este hombre, todas las personas en el centro comercial empezaron a mirarlo y él estaba allí colgado. Y pasaron 20 minutos. Y 20 minutos y finalmente el hombre se descolgó y se mató. Yo digo, ¿cómo es posible que en 20 minutos no se hubiera podido hacer algo para ayudar a este hombre? Ahora, no sé qué pasó, si alguien trató de ayudar y demás, pero la noticia no me dice eso. ¿Cómo a veces nosotros somos tan insensibles ante lo que está pasando a nuestro alrededor? Ante esa familia que usted sabe que se está dividiendo. Ante esas personas que saben que está pasando por una crisis emocional, por alguien que está viviendo en ansiedad, por aquel que tiene crisis de depresión y demás. El Señor nos está llamando a hacer una respuesta ante esa necesidad. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor tiene compasión. ¿El Señor tiene qué? Compasión.
Y esa palabra compasión en el original se llama splagnisonai. ¿Y qué es splagnisonai? Es un dolor profundo por lo que está pasando a nuestro alrededor. Un dolor profundo por las situaciones de otros. Eso debe causarme en mí. Un hombre un día estaba predicando allí a los musulmanes y él está allí y él está orando, está en un apartamento, está en el último piso. Y él dice, Señor, yo quiero sentir la compasión que tú sentiste, muéstramela. Y entonces de repente él abre las ventanas de ese apartamento y él empieza a ver todo ese pueblo musulmán y él de repente se cae en un dolor de estómago. Y empieza a dolerle profundamente y le dan ganas de vomitar y se estremece. Y entonces el Señor le dice, ese es el dolor que yo siento por aquel que está necesitado. El dolor de entrañas que Dios tiene por aquel que está necesitado. Amén. Eso deberíamos nosotros copiarlo. Eso deberíamos nosotros hacerlo. Nuestra iglesia no puede seguir con los mismos y en las mismas, porque no es solamente responsabilidad de unos, es responsabilidad de todos. La iglesia es un lugar de entrenamiento donde tú vienes acá a recibir y demás, pero la iglesia es afuera. La iglesia es mostrando compasión por otros, por los necesitados, por los hambrientos. Dios te ha llenado de recursos para ayudarle a otros, pero necesitamos salir de nuestro enfriamiento espiritual o de nuestros pañitos de agua tibia para limpiar nuestra conciencia. ¿Cómo limpiamos nuestra conciencia? Generalmente una persona cuando se sube al Transmilenio y está cansado y demás, está ahí en su buena silla y se sube a alguien allí como viejita o embarazada y demás, ahí están las sillas azules que se sienten allá. Pero lo primero que usted hace es que quita la mirada de ellos. ¿Por qué? Porque si usted se queda mirándolo le va a causar compasión. Yo mejor no miro, yo mejor ignoro. ¿Para qué? Para que no le genere compasión. Jesús dice que las miró. Así que si hay algo que el Señor está llamando a la iglesia es que tiene que abrir sus ojos y mirar lo que pasa a nuestro alrededor. Porque la misma palabra dice que la mies es mucha. ¿Y a qué se está refiriendo? Hay muchos que están necesitados. Amén. La mies es mucha, los obreros son pocos. Necesitamos despertar a la iglesia en ser obreros. Entonces, bienvenidos a aquellos que tienen problemas y conflictos y demás, porque son precisamente los elegidos por el Señor para poder servir. Amén. Ahora, el Señor le dice a Felipe, versículo 7, dice allí, Felipe le respondió 200 denarios en el versículo 6, pero decía esto para probarlo. En el versículo 5 que Jesús le hace una pregunta a él. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, le dijo, Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Es como que es una pregunta con trampa. Jesús siempre hace ese tipo de preguntas. Es como que Jesús le dice, hermano, ¿y ahora qué hacemos? Estos manes que no tienen hambre y demás. Y uno dice, ay Jesús, ¿cómo no vas a saber? Tú lo sabes todo y demás. Pero automáticamente Felipe lo que hace es que él empieza a mirar y dice, no, pero él mira cuánto dinero hay en la tesorería. Como que le habla a Judas, ¿qué hubo? ¿Cuánto es que hay allí en la iglesia para poderles ayudar a esto? Dice, hay 200 denarios, no hay más. Y él dice, no alcanza. Pero el Señor tiene una pregunta con trampa. Porque es una pregunta con trampa, porque el mismo versículo adelante luego llega y dice que él preguntó esto para probarlo. ¿Para qué? Para probarlo. O sea, la respuesta de él debió haber sido, no mires tu situación, no mires tus recursos, sino mira a Dios. Pero la respuesta de él es que él no mira a Dios, sino que él mira sus recursos. ¿Qué mira? Sus recursos. Y si hay algo que tú y yo miramos generalmente en nuestras situaciones difíciles y complicadas, es que generalmente nosotros empezamos a vernos lo que nosotros tenemos, lo que nosotros calculamos, lo que están en nuestras fuerzas, pero no vemos a Dios. Y es difícil poder ver eso. Felipe es bueno calculando los costos y esto hizo que la necesidad fuera abrumadora, como que él dice, no, pero con esto yo no puedo darle para mis hijos. Como que con esto yo cómo voy a poder salir adelante, que como con esta situación cómo yo voy a poder emprender, como que él empieza a mirar eso, como que no hay capital para poderlo hacer. Y esa situación empieza a abrumarnos. Cuando tú y yo estamos en situaciones como esas, donde necesitamos un milagro,
generalmente uno empieza a mirar su bolsillo y a decir, no me alcanza. No me alcanza y si esta semana yo trabajo de lunes a viernes no me va a alcanzar. Pero si trabajo de lunes a sábado menos me va a alcanzar y al domingo tampoco. Entonces como que empiezas en tus cálculos a ver la situación y esa situación hace que empieces a perder confianza y entres en una ansiedad. Ellos miran a esas 20,000 personas, que miren eso, o sea, son 20,000 personas, o sea, como que uno se paniquea y uno dice, si aquí con las personas que uno está trata a veces de suplir ciertas necesidades, imagínense en 20,000 personas y son solo 12 discípulos y ellos se amedrantan ante semejante cantidad de personas y ante la responsabilidad que el Señor le dio a ellos de ayudarles. Entonces ellos empiezan a ver sus circunstancias, a mirarse sus bolsillos, van a mirarse sus batas, yo no sé cómo llevarían ahí el dinero, y empiezan a decir, no nos alcanza. Tú y yo pasamos siempre por esas situaciones donde tú dices, no me alcanza. Yo creo que no voy a poder sacar las cosas adelante. Yo creo que con lo que tengo en mi matrimonio no me alcanza para ser feliz. Como que lo que yo tengo no me alcanza. Como que la edad, a algunos les empieza a pegar muy duro la edad. Dice, con la edad que yo tengo, se me han pasado todas las oportunidades de la vida y como que ya esto no alcanza. Como que mi cuerpo no da para esto. Como que empiezan a determinarse ellos mismos que con la edad que yo tengo ya no puedo ejercer ciertas profesiones, ciertas cosas y demás, porque empiezan a verlo de afuera, no me alcanza. Y él empieza a ver eso, Felipe empieza a ver eso, que no es suficiente, que no tiene eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa allí? Felipe responde como tú y yo respondemos ante las situaciones difíciles. Empezamos a hacer cálculos. Yo no creo que pueda superar esto, yo no voy a poder superar mi pereza, yo no me voy a poder convertir en una persona disciplinada, yo no voy a poder finalmente ser una persona que ame a Dios, apasionado por Dios y demás, porque él empezó a ver sus circunstancias. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que generalmente cuando él ve a Jesús o ellos ven a Jesús, ellos no lo ven a él como alguien que puede hacer un milagro, porque su respuesta habla de eso. Hubiera sido diferente que no le hubiera respondido, no Jesús, pues tú todo lo puedes hacer, más bien yo te pregunto a ti, ¿cómo vamos a hacer? Esa era la respuesta que él debería haber dado. Entonces, paremos por un momento en la predicación y preguntémonos lo siguiente. ¿A ti te es fácil creer en que el Señor puede hacer un milagro? ¿Tú realmente crees? Somos buenos para responder rápidamente con nuestro corazón, pero ¿realmente pensamos que Jesús puede hacer un milagro en nuestras situaciones financieras, en nuestra situación en la casa, en este hábito oculto que yo tengo y demás? Y a veces yo entiendo, miren, algo que he intentado con Sello de tu Esencia, ser equilibrado en que la palabra no se puede manipular y tiene que ser pura. Pero también necesitamos en una iglesia que tiene fe para creer en los milagros sobrenaturales. Pero cuando tú empiezas a razonar, Dios no se puede mover en la razón, porque cuando ellos ven a Jesús no lo ven como alguien, como un hacedor de milagros, sino lo ven sencillamente como un hombre sabio, pero nada más. Y si tú vienes a la iglesia a obtener sabiduría de parte de Dios, me parece bien, tienes el 50% ganado. Pero el otro 50% es que no puedes perder la motivación o la esperanza de que puedes alcanzar un milagro en lo sobrenatural con Jesús. Amén. Yo creo que podamos entender que hay momentos donde tú tienes que decir, yo tengo que dejar mi incredulidad a un lado y empezar a creer. La palabra del Señor enseña que Jesús lo cogen varios en la sinagoga en Nazaret y empiezan a decir, Señor, pues haz los milagros que has hecho en otros lados. Y él dice, yo no puedo hacer milagros acá porque a ustedes les cuesta creer. ¿Les cuesta qué? Creer. O sea, y hay varios pasajes en la Biblia donde el Señor dice, aquí yo no puedo hacer milagros porque hay incredulidad. Pregúntele al que está a su lado, ¿tú eres incrédulo? ¿Te cuesta creer? ¿Te cuesta creer en lo sobrenatural del Señor? Miren, esto no es pequeño, sino es reconocer, porque estas personas eran incrédulas. Porque cuando ven a Jesús como el hijo del carpintero. Ese man de la esquina, allá donde despinchamos, sí, el de la llanta, sí, recuerda que sí, sí, allá.
el que le ayudó con la mesa esa de madera y sí, pero ¿quién va a poder de allí de Nazaret, allí que va a salir algo bueno? Y la pregunta para ti, para mí es, ¿realmente vemos a Jesús solamente como un hombre sabio o como un hombre que puede hacer milagros? Y hay un pasaje donde un hombre le confiesa al Señor y él está orando por su hija y le dice, Señor, ayúdame con mi incredulidad, porque me cuesta creer que tú puedas liberar a mi hija. Me cuesta creer. Yo creo que hay algo que debemos ser sinceros delante del Señor y es cuando realmente nos cuesta creer. Y hay algo que yo veo en las iglesias, es que hay una desesperanza. Hay una desesperanza para creer que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede hacer de la nada, traer algo nuevo para tu vida. Y tú no puedes perder la esperanza. No podemos perder esa esperanza, pero somos dados a ver la situación, ver las cosas como están y no nos dejamos impactar por el Señor. Pero necesitamos un corazón que está creyendo en Él y que pone su confianza no en el milagro, sino en el carácter de Jesús. Eso es fe. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Sí que habla la palabra de Dios del carácter de Dios. ¿De quién es Dios? De su misericordia, que cuando levanta la cabeza y dice, estos están necesitados. Mira, tú y yo estamos necesitados. Somos discípulos imperfectos del Señor que Dios nos usa para ayudar a gente imperfecta. Pero lo más lindo de todo es que el Señor ve nuestra imperfección y va por nosotros. ¿Recuerdan a la samaritana? Él la ve que está confundida y Él va a la samaritana. Él va y responde ante su necesidad. Un hombre de 38 años sin alcanzar un milagro en una piscina, el Señor va porque Él ve la necesidad en ese hombre. Es la manera como Jesús responde ante nuestras necesidades. Pero hay momentos donde nosotros necesitamos dejar nuestra incredulidad y empezarle a creer al Señor. Ahora, ¿cómo se trabaja en eso? Digo que la palabra del Señor enseña que con ayuno, con oración, necesito trabajar en mi incredulidad. Algunos piensan ya que como nacieron, ya no hay nada que pueda cambiarles. Yo trato con personas depresivas a veces, chicos depresivos que están en su mediana edad de 25 años y sienten que ya les perdió su vida. Pero también con personas de 40, 45 años que sienten que la vida se les pasó ya y que no pueden hacer absolutamente nada de cambios en su vida. Y el Señor aquí les está diciendo, hay una respuesta para cambiar eso, pero no, Dios no se ha podido mover en ellos porque no hay un corazón que se alinea con el Señor. Amén. Dice entonces en el versículo 8, dice allí, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, padre, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces ellos empiezan a hablar, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces para solucionar el problema? Y entonces llega un peladito y Andrés cogió al peladito y el peladito posiblemente ese era su almuerzo. Y él trae su almuercito con 5 panes y 2 peces. Y con esto vamos a solucionar todo, claro. Con el almuerzo del niño basta. El Señor dice, con eso es apenas lo que tienes que hacer. Ahora miren esto. Uno podría decir, pero bueno, Señor, ¿por qué no haces el milagro de la nada? ¿Por qué no de una, que caigan maná del cielo, que caiga pollo frito, de una, que venga el milagro completo? Y el Señor no lo hace, primero porque uno está utilizando personas imperfectas para despertar la necesidad en otros o ayudar a la necesidad de otros. Y lo segundo que hace es que con lo poco que hay allí, es con lo que Dios está esperando que tú le des para hacer milagros. Un hombre estaba en el desierto, se perdió en el desierto. Este hombre pasaron varios días, llevaba agua, pues ya no tenía agua. Y de repente él dijo, no, el man ya me voy a morir, no encuentro nada. El man caminaba y parecía que caminara en círculos hasta que encontró una cabaña. Y en esa cabaña el hombre lo primero que buscó fue sombra. Finalmente se pudo acomodar allí en medio de la sombra, pero de repente él empieza a ver como una bomba allí, y él corre esas bombas donde se saca agua. Entonces él corre a mover la bomba para que saca agua y nada salía. De repente ese hombre queda allí cansado y de repente ve allí una nota que decía, mira esta botella que está allí detrás
Y entonces él abre la botella y él ve que tiene agua. Y él tiene que tomar una decisión. ¿Me tomo el agua o lo que dice la nota? ¿Y qué era lo que decía la nota? Coge el agua, la echas en la bomba, ella la limpiará y hará que salga más agua. Y él dice, ¿qué hago? ¿Me tomo esa agua o de repente la echo en la bomba y empiezo a bombear para que salga el agua? Finalmente él decide que va a coger el agua. Yo creo que alcanzó a tomar un sorbito y dijo, no, un poquito nada más. Pero yo imagino que alcanzó y le echó a la bomba y empezó a moverla hasta que finalmente empezó a salir un hito de agua, 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 hasta que finalmente salió mucha agua. Yo creo que en la vida hay momentos donde necesitamos entregarle a Dios ciertas cosas para que Dios se pueda mover. Y eso que nosotros nos sentimos insuficientes porque un niño, un mocoso, viene y trae 5 panes y 2 peces. Esto es insignificante. No, tráigame otra cosa, tráigame una empresa de pan, hagamos algo. Pero ¿cómo con esto? Porque el Señor está esperando que tú le lleves lo que tú tienes. Pero el problema es que tú crees que en lo que tú tienes es poco. Y Dios está diciendo, yo no te estoy buscando gente perfecta, yo no estoy buscando gente que sea completa. Yo estoy buscando que lo poco que tú tienes, tú me lo des para que pueda hacer milagros en tu vida. Pero en la insuficiencia que tú sientes, tú dices, yo me siento indigno, Señor. Porque acabo de pecar, acabo de cometer ciertos errores, mira mi vida, mira mi pasado, está lleno de errores y demás. ¿Qué de bueno puede salir de mí? Pero Dios ha puesto panes y peces en tu vida que se los puedes ofrecer al Señor para que Dios haga un milagro. Porque es parte de lo que tú haces. Recuerden que alguna vez nosotros lo hablamos cuando decíamos que el Señor Lázaro muere y Lázaro es enterrado y lo entierran con piedras y demás. Hay una gran piedra que generalmente es la que tapa la tumba. Y el Señor Jesús le dice a los hombres, corran la piedra. Siempre hay algo que entregar para hacer un milagro. Siempre hay pequeñas cosas que hacen cambios significativos. Un día, una mujer está en un río, hija de Faraón, de repente escucha el llorar de un bebé y tiene compasión y lo trae y lo educa y se convierte en Moisés. Algo pequeño convirtió algo grande. Ustedes van a ver la vida de David cuando tiene que enfrentar a Goliat. Él coge 5 sencillas piedras y una de ellas es con la que derriba ¿a quién? A Goliat. Ustedes van a ver un general del ejército que era muy rico, que era un hombre que tenía muchas cosas buenas, pero es un leproso. Y sabe que le queda poco tiempo hasta que empieza a verse la lepra en todo lado. Y él allí, una mujer, discúlpeme la expresión, una sirvienta que estaba allí, una insignificante mujer para él, le da un consejo y que ese consejo finalmente es lo que le ayuda a que venga ese milagro. Alguien insignificante que decide entregar algo. Una mujer en tiempos de crisis que solamente tiene aceite y tiene harina, un poco de harina, y se multiplica para darle al profeta. Porque el Señor lo que quiere son tus pequeñas cosas, lo que tú tienes para Dios hacer un milagro. Pero tú no te quieres comprometer. Generalmente uno busca que los milagros de Dios vengan sin compromiso. Y el Señor dice, dame lo que tienes como una respuesta de la fe que tienes en mí. Amén. Algunos el esperar la persona correcta está diciendo, coloca tu esperanza en mí. Pero algunos dicen, no, yo prefiero no tener esperanza en ti para no sufrir y no tener expectativas, prefiero no hacerlo. Prefiero no tener la expectativa de que mi hijo va a cambiar. Está problemas de drogadicción y rebeldía. Yo prefiero no confiar en ti, Señor, porque no quiero sufrir. Yo prefiero eso poco que son, ese tiempo de oración y demás, yo prefiero no dártelo a ti porque yo no creo que mi vida espiritual cambie. Yo esto que trato de disciplinarme todos los días y ser mejor y demás, yo desistí de eso. ¿Sabes qué, Dios? Yo no creo que pueda cambiar, seguiré siendo el mismo. ¿Por qué no pones lo poco que tienes en las manos de Jesús? Porque generalmente te ves insuficiente. Claro que somos insuficientes.
Claro que somos pecadores. Claro que hemos cometido muchos errores, pero necesitamos cambiar esa mentalidad y entregarle a Dios nuestras pocas cosas. El entregarle a Dios es una manera de confiar en que Dios hablará y suplirá nuestras necesidades. Él está diciendo a ellos, hagan el milagro, no tenemos nada. Y el Señor dice, tengo que enseñarles a ustedes, porque algo que estaba pasando en este capítulo 6 es que les está enseñando a ellos que no dependen de sus recursos, sino de los recursos ¿de quién? De Dios. Si usted, para soñar, tiene que tener todo allí, nunca va a poder sacar las cosas adelante. Esto que voy a decir no es para alimentar tu ego o tu avaricia, porque no creo en el evangelio de la prosperidad, pero sí creo en que Dios nos ha hecho prósperos para manejar los recursos con mayordomía y con disciplina. Amén. Pero tú, si vas a emprender algo en la vida, tú no puedes esperar que los recursos estén allí para emprenderlo. Y eso funciona en todas las áreas de nuestra vida porque son pasos de fe, porque el Señor es experto en convertir 5 panes y 2 peces en 20,000 comidas. Todo puede hacer, pero necesitamos dejar de mirar nuestros recursos y mirar la lógica y empezar a mirar a Jesús con lógica y empezarlo a mirar con sabiduría. No, hay cosas que por más que se intenten explicar son incomprensibles y es el nivel de milagros que Dios hace. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros, que realmente no estemos enfocados en lo que los discípulos estaban enfocados. Ellos estaban enfocados en la muchedumbre. Estaban enfocados aquí donde hay una panadería. Estaban enfocados en la falta de provisión. Estaban enfocados, se sentían allí como sin dinero, sin recursos y demás. Tú no vas a salir de tu crisis si sigues mirando tus propios recursos. No mires eso. Miren, algo que a veces pasa con nosotros los cristianos es que somos dados a no pedirle al Señor. Como que usted dice, a usted no le ha pasado que usted a veces le cuesta saludar a sus hermanos en la iglesia o a veces amar al difícil. ¿Sí le ha pasado? No, aquí no pasa, ¿no? Pero en otras sí. Entonces nosotros pensamos que lo que yo tengo que producir es meterme ahora para que yo ame a mi hermano. Y al otro día me levanto a amar a mi hermano y yo lo voy a amar y yo lo voy a querer y no sé qué. Pero de repente va en el Transmilenio y ¡pum! Le metieron su patada y hasta ahí llegó el amor por el prójimo. Como que usted dice, Señor, yo voy a dejar de mirar pornografía por esta señor que sí, y usted empieza 2 o 3 días y demás. No, Señor, no pude. Y otra vez vuelve y lo intenta y no, otra vez me desanimo y otra vez vuelve y lo intenta. Porque es que usted no produce cambios. El que produce cambios en su vida es Jesús. Y por eso nuestras oraciones deberían ser, Señor, dame amor por mi prójimo. Señor, lucho con mi disciplina. Señor, dame disciplina. Señor, ayúdame con mi fe. Cuando este hombre se sincera le hizo, ayúdame con mi incredulidad, porque él reconoce que él no va a producir fe. Y eso es algo que tú y yo tenemos que trabajar. O sea, tú no vas a producir fe. Tú necesitas alinearte con el Señor y pedirle a Él lo que necesitas. Eso es lo que debes hacer. Pedirle a Él. Versículo 10 y 15. Entonces Jesús dijo, hace que la gente se recueste y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se acostaron en un número de 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió a los que estaban recostados y lo mismo hizo con los pescados dándole todo lo que querían. Cuando se saciaron dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Miren, Jesús toma y les dice, siéntense de a 50 personas, siéntense en el prado. Varias cosas. Los ordena. ¿Qué hace Él? Los ordena. Miren, a veces yo siento que hay muchas personas que para recibir un milagro necesitan organizar su vida. Y uno puede ver aquí cómo el Señor los organiza para recibir la bendición. Cuando usted no vea qué hacer en una situación difícil, busque organizarse. ¿Busque qué?
Organizarse. Dios es sabio en que hay algunas cosas que tenemos que aprender a hacer en la vida. Un hombre una vez, esta historia la he contado, pero es una historia que nos lleva un poquito a comprender el punto. Un hombre una vez entró, necesitaba mucho dinero y demás, lo contrataron en un lugar para poder quitar árboles. Y el primer día de su trabajo llega y derriba 20 árboles. Al segundo día derriba 25 árboles. Al tercer día, ni 10 árboles, 7 árboles. Al cuarto día, 3 árboles. Y el hombre estaba tan frustrado, dijo, no, esta vaina, yo no sirvo para esto. No sirvo para esta vaina. No, voy a renunciar. Y fue a donde el hombre le dijo, ¿pero qué pasó con usted? No, es que, no, yo no soy para esto. Pero ¿cómo si le fue primero bien y por qué él le dejó ir también? Y entonces él le pregunta al dueño del pasto del lugar llega y le dice, pues ¿sabes una cosa? Yo te pregunto si afilaste el hacha con el cual estás derribando los árboles. Y él le dice, no la afilé. Hay momentos donde tú tienes que afilar el hacha y hay cosas que tú en medio de la frustración tienes que arreglarlo. Tú a veces eres como esa persona que quiere grandes cosas. Haz de cuenta que tú, varón o mujer, tienen que salir a cazar para su casa, llevar comida para su casa. Y de repente usted lo que hace es que quiere un gran rinoceronte para llevarlo para comer a la casa, un gran elefante, y se frustra porque no puede cazar eso. Entonces, ¿qué hago para poder cazar? Él necesita, para salir a cazar, necesita coger, si es un cuchillo, y afilarlo. Coger las flechas y hacerlas más, arreglarle las puntas. El arco que necesita. Arreglar las herramientas para salir a conquistar, pero hay algunos que salen a conquistar con las herramientas dañadas. No hay orden en su vida, no hay prioridades. Y si no hay prioridades, si no hay orden, ¿cómo Dios se va a mover en un milagro para tu vida? Necesitas colocar prioridades. Necesitas colocar a Dios en el primer lugar y necesitas empezar a ser sabio con los recursos que Dios a ti te ha dado. Por eso el Señor le dice, siéntenlos de a 50. Siéntenlos y que ellos puedan descansar allí. Pero hay otra cosa que también necesitas en medio de una crisis cuando pierdes. Y es que necesitas descansar. ¿Necesitas qué? Descansar. Porque cuando tú no descansas no puedes ver las cosas con claridad, ves las cosas con confusión. Cuando tú eres una persona que trabaja y demás, empiezas a perder discernimiento de tomar decisiones. Necesitas descanso. Las personas en este tiempo que se estudia tanto el cuerpo humano, dicen duerma entre 7 y 8 horas. Menos de 7 horas pailas. Ricky Morgan, Calavera, bye bye. Y esas personas piensan que ellos pueden violentar la ciencia diciendo, no, pero yo duermo 3 horas, 5 horas y demás. Eso te va a pasar factura. Eso tarde o temprano te va a pasar factura. Tarde o temprano te va a pasar factura el desorden que tienes allí. Establece tus prioridades, organízate en ellas, porque Dios quiere traer un milagro para tu vida. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Y luego llega y dice que luego de eso, que todos fueron saciados, imagínense 20,000 personas saciadas de comer, cogieron cada una de ellas y cogieron los restantes y llenaron 12 ¿qué? 12 cestas. Y esas 12 cestas representan cada discípulo de los 12. ¿Y eso qué representa? Que Dios proveyó a ellos satisfactoriamente. Porque este milagro también era para que los discípulos empezaran a creer. Luego, cuando ellos ven ese milagro, dicen, uy, definitivamente este man es el profeta, el esperado de Dios. Y esto lo dice Felipe. Pero aquí podemos ver en algo. Para ir terminando, miren, Jesús está entrenando a sus discípulos. Y este milagro tiene que ver con parte del entrenamiento. Porque ellos iban a tener que hacer más grandes milagros creyendo. Pero aquí los está formando en la escuela de la fe. Hoy Dios quiere hablarte de eso. Para ti hay esperanza, no en tu vida, sino en la vida de Jesús. Amén. No es con tus recursos, son con los recursos del Señor.
No sueñes a tu manera, sueña con las cosas de Dios. Tú te empiezas a desesperar cuando empiezas a ver tu incapacidad. Las personas que están a tu lado, si no eres tú, empiezas a mirar a los de al lado y empiezas a decir, no, mi compadre me puede ayudar, mi comadre me puede ayudar. Pero después te estás dando cuenta que no tienen no tienen el genio, el corazón, la actitud y demás. Y el Señor te está diciendo, no pongas la confianza en los hombres, sino que tienes que poner tu confianza ¿en qué? En Dios. Miren, si algo quiero en sello de tu esencia, y Dios ha puesto el sello de tu esencia, no es una iglesia donde hablamos de los milagros y movemos las emociones de las personas y demás para que digan, uy, la iglesia está súper espiritual. Yo no quiero eso, porque eso se llama manipulación. Pero tampoco quiero que entonces no haya lo sobrenatural de Dios, porque lo sobrenatural de Dios ocurre todo el tiempo. Pero para que una iglesia se pueda mover en lo sobrenatural, necesita una iglesia que cree en esos milagros, que cree en el poder de Dios, en el mover del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia no puede perder. Y por eso en esta mañana yo le oro al Señor para que deshagas de tu vida la incredulidad. Y que si tú te sientes insuficiente, el Señor es suficiente para ti. Amén. Necesitas empezar a ver las cosas desde esa perspectiva. Quiero darles gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Y espero que el Señor hoy pueda hacer una transformación en su corazón para que puedan entender que ustedes no están solos, sino que están llenos del Señor Jesús. Dios les bendiga, Dios los guarde. Amén.